que podamos ver algunas cosas de las que suceden en nuestro país. Para nadie es una novedad que los desórdenes se aumentan, no solamente en Chile, en todos los países del mundo. Si usted se ha dado cuenta o ha visto la pantalla grande, las noticias, es un tremendo problema vivir en este mundo en los días que estamos. ¿Qué sucede? Todo lo que antes parecía que era una novedad y un mundo ordenado, hoy día tenemos desórdenes al por mayor. No hay presidente, no hay dictador, no hay nadie que pueda poner, como dice el dicho común, el punto sobre la I. Quisiéramos tratar algo de eso, ya que la palabra de Dios nos enseña algo. Y yo creo que los que podemos decir algo, sencillamente somos los que en alguna medida nos manejamos algo, o mucho o poco, pero algo en la Biblia. La Biblia tendría mucho que decir, pero nuestros gobernantes pueden ser muy buenos, pero muy lejos de la Biblia. En cambio, aunque no alcancemos a mucha gente, me toca el honor a mí de poder expresar algo de estas cosas. Por ejemplo, sobre el orden de las cosas. Por ejemplo, ¿para quién es un secreto? Los portonazos, los asaltos y una serie de otras cosas como desórdenes que ocurren en nuestro país. Por ejemplo, cuando Dios sacó a Israel de Egipto con Moisés a la cabeza, en el capítulo 22 de Éxodo le habla acerca de ordenanzas y restituciones con respecto a algunos desórdenes que iban a haber. Como Dios es omnipresente, omnipotente y la sabe todas las cosas que van a ocurrir, antes que ocurran, Dios le dice a Moisés, por ejemplo, en el capítulo 22 de Éxodo, cuando alguno hurte buey u oveja, o lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja pagará 4 ovejas. Usted, distinguido señor, dirá, pero eso no es una exageración. Si es un buey que roban, ¿por qué va a pagar 5? Mis estimados señores, el asunto es que Dios no quiere que el ladrón siga una especie de aplauso. Bravo, te robaste un buey, así que puedes robar más. Pero cuando el asunto sabe el ladrón que se robó un buey o una oveja, lo degolló o lo vendió, por aquel buey pagará 5 bueyes. Cuénteme usted, estimado oyente, ¿le quedará deseo de pagar a alguien que se robó un buey, pagar 5? Y si no tiene para pagar los 5 al contado, no tiene 5 bueyes, ¿cómo los va a pagar? ¿Cuánto tiempo va a demorarse? Eso no es problema de Dios. El problema es que Él dicta las leyes para que ojalá nunca más se vuelvan a repetir los errores. Así que este hombre que se robó un buey tiene que pagar 5. Permítame ir a un tema ahora que es nuestro, en nuestro país. Cuando alguien da el famoso portonazo, se lleva un auto nuevo que cuesta 15, 20, 25, 30, 50 millones o más. Y por fin la policía lo alcanza, lo lleva ante los jueces, declara que sí lo hizo o la pandilla lo hizo, ¿y ahora qué? Una sentencia. ¿Cuál es la sentencia? Que esté preso. ¿Cuánto tiempo? 5 meses, 6 meses, 1 año, qué sé yo. O sea, una especie de gratificación. Porque esa pandilla que anda haciendo males, ahora en vez de ser castigado, en vez de que pague por sus pecados, por sus males, por sus robos, sencillamente lo dejan en la cárcel. Lo alimentan, duerme bien, come bien, aunque algunos se quejan por la comida que le dan. Sin embargo, ¿qué han pagado? No pagan nada. O sea, en otras palabras, resulta como para el maleante una gratificación.
como diciéndole un aplauso. Bravo, bravo. Qué bien que lo hiciste. Así que ahora, ya para la próxima, lo vas a hacer mejor. Así que ojalá no te vuelvan a pillar, sí, pues. Así que estudiala bien. Y el que se robó una oveja, entonces, ¿qué va a hacer? Por esa oveja va a pagar 4. Alguien dirá, pero una oveja, ¿cuánto cuesta? 50,000, 60,000, podría ser con todo unos 80,000. Entonces, ahora por esa oveja que pillaron al ladrón, va a tener que pagar más de 300,000 pesos. Y si no gana más de 150, ¿cuánto tiempo va a tener que estar trabajando y ahorrando? No es que lo va a pagar en cárcel, lo va a pagar de hecho, en dinero, en ovejas o en dinero, pero va a tener que pagar el precio. ¿Le quedarán ganas de hacerlo de nuevo? Es posible que sí, porque el ser humano es un ser impredecible. En vez de corregirse, casi por regla general, la hace peor. Así que, mi estimado, ¿qué piensa usted? ¿Que Dios hizo mal cuando recién estaba sacando a Israel de Egipto y estaba poniendo las leyes para que no se vuelvan a ocurrir? ¿Qué es lo que sabía Dios de lo que pasaba en Egipto? Esa gente que venía saliendo por la necesidad de esclavos seguramente robaron muchas veces. Pero Israel era una nación naciente, recién naciendo, recién comenzando a manifestarse como nación. Y Dios quería que esa nación fuera una especie de lumbrera en todo o para todo el mundo. Por esa razón es que los castigos tenían que ser severos. Mis amados hermanos, ¿qué pasaría si en nuestro país se castiga duramente al que hace males? ¿Cómo se las arreglaría? ¿No cree usted que cambiaría muchas cosas? ¿No cree usted que muchos de los que están colaborando en alguna medida a gobernar o desgobernar serían personas que cambiarían su manera de ser, su manera de vivir, su manera de aconsejar? Pero sigamos adelante. Dice el verso 22 del capítulo 2 de Éxodo: y el ladrón que fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. ¿Sabe usted de aquellas cosas? Cuénteme, lejos de su casa ocurrió el forzamiento de una puerta de la casa. En la casa mía, o sea, donde yo vivo anoche, vive cerca nuestro, una casa siguiente hacia el norte, un jovencito que está estudiando odontología. Cuando llegó como a las 11:30 a su casa, según supe hoy a través de mi esposa, porque yo salí temprano, al jovencito le habían desvalijado su casa. Se llevaron televisor, computadores y todo lo que el jovencito llevaba, y todo el material de estudio para repasar y para adelantar, se lo llevaron todo. O sea, el jovencito anoche no durmió buscando alguna pista de aquellas personas que habían entrado en su casa y le habían llevado todo. Cuando la Biblia dice aquí a Moisés: si encuentras al ladrón que está forzando tu casa y fuere herido o lo hiere en defensa de tu casa, en defensa de lo tuyo, el que lo hirió o si lo heriste no será culpado de su muerte si es que lo matas. Eso, algunos hasta ahora ya están protestando. Nos dirán: oiga, pastor, y nos dicen que Dios es bueno, que Dios es santo. ¿Cómo permite entonces, está aconsejando que, entre paréntesis, que maten al que lo pillan robando? Las plagas, ¿cómo se terminan? Se terminan las plagas echándole veneno a los que están destruyendo los sembrados. Si hay gusanos o alguna otra cosa, hay veneno para matar ese que van a matar o van a destruir el sembrado. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra a continuación? Pero si fuere de día, es decir, que este señor está forzando la puerta o las ventanas de esa casa,
el autor de la muerte será reo de homicidio. Si es de noche, lo mata, pues, está bien. Pero si es de día, favorece al ladrón en alguna medida. ¿Pero qué más dice? El ladrón será completamente restituido si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. No la saca tan aliviado entonces. Sí, señores, porque si lo pillan robando y si muriere porque alguien defendió lo suyo, pero si fuere de día y lo sorprenden y lo matan, el que lo mató será reo de homicidio. Este es un criminal, lo mató. El hombre era tan bueno, una cosita que no era de gran cosa. Pero el ladrón hará completa restitución. ¿Cómo si ya murió? ¿Cómo va a restituir lo que robó? En alguna parte está escondido eso. Así que lo van a buscar hasta que lo encuentren. Y si no tuviere con qué pagar, entonces hay otro remedio. Será vendido por lo que había robado. ¿Y cuánto van a pagar por un ladrón? ¿Valdrá lo mismo que un científico? ¿Valdrá lo mismo que un hombre honorable? ¿Cuánto valdrá? Perdone la comparación que voy a hacer, pero no es lo mismo comprar un chancho gordo que comprar un chancho flaco. El chancho flaco no da manteca, tampoco da un buen asado, pero el chancho gordo sí. Y este sí no tenía nada. Lo venden, ¿cuánto van a dar? Pero sí, se puede comprar por esclavo. Para algo puede servir. Y si fuera hallado con el hurto en la mano. ¿Cómo se llama eso, distinguido señor? Se llama con las manos en la masa, ¿no es cierto? Si lo pillan con el hurto en la mano, lo pillan vivo, sea buey o sea asno, sea oveja, pagará el doble. Sí, señores, en la ley de Dios nadie queda impune. Nadie queda libre de pagar. Nadie queda libre de hacer justicia. Ahora, mis estimados, ¿qué sucede? Vuelvo otra vez al comienzo. Cuando alguien roba, hoy día, si tiene una buena salida, inventa una buena chiva, como dicen por ahí, entonces puede salir libre de polvo y paja, como dice la gente en forma común. Mi estimado, en la ley de Dios, la ley es justa. Entonces, tiene que pagar por el buey, tiene que pagar por la oveja, tiene que pagar por el asno, si estaba forzando la propiedad ajena. Dice el verso 5, y si alguno hiciere pastar en campo o viña, o metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. Sí, señores. Yo soy hijo de campesino. Y mi abuelo era un viejo que tenía más de 150 hectáreas en un campo. Y le gustaba tener su cerco más o menos en buen estado. Y cuando murió mi abuelo, murió a los 103 años, pero cuando yo comencé a saber algo de mi abuelo, este hombre tenía más de la edad que tengo yo ahora. Sin embargo, cada mañana ensillaba su caballo, en un morral ponía una tenaza, un alicate, pedazos de alambre, una escopeta o un rifle. Entonces, cuando pillaba los animales de sus vecinos que habían cortado los alambres o habían hecho pedazos los cercos, entonces echaba los animales y volvía otra vez a remendar los cercos. ¿Qué le salía a esa gente? No le salía nada. Así que al otro día o a la otra noche podría volver a cortar los alambres, a destrozar los cercos y a meter sus animales en el lugar que el viejito tenía reservado o estaba tratando de que el pastito crezca para sus animales, no para los vecinos.
Ahora, ¿qué dice Dios que lo que habría que hacer? Le dice a Moisés que lo que tenía que hacer sería que al que pillaban haciendo eso, tenía que hacerle pagar con lo mejor que tenía. Si tenía una buena viña que estaba a punto de cosechar, habría que meterle a los animales para que sepa cuánto pesa el hacer el daño, el hacer el mal. Y de lo mejor de su viña, de lo mejor de su empastada, tendría que pagar. Mis estimados, ¿no cree usted que al volver a los tiempos de Moisés nos haría mucho bien? ¿No cree usted que muchos jueces y mucha policía estaría quedando en el camino? ¿No se necesitaría? Porque más adelante vamos a ver algo más. Cuando se prendiera fuego, ¿por qué iban a prender fuego? Para quemar espinos, o sea, quemar malezas. Y con ese fuego se les arranca, se les va. Porque tal vez el tiempo es muy seco y había a lo mejor un poco de viento primaveral o tiempo de verano que hay viento, pero no llueve. Entonces, si esos espinos llegaban a las mieses, o sea, a la siembra de trigo, avena o otros cereales, entonces, ¿qué había que hacer? Había que hacer algo bien especial. El que encendió el fuego pagaría lo quemado. O sea, la persona que había sido dañada con el fuego de su vecino, de su hermano, de su amigo, si fue sorprendido, tendría que restituir eso. Y a lo mejor tú me preguntas, estimado oyente, ¿y qué sería de la vida de este que prendió fuego para quemar malezas? Bueno, lo siento mucho, pero Dios es justo. Él tiene que saber cómo es quedar sin nada, o cómo es quedar con la mitad menos, o con un poquito más de la mitad, porque ya no se puede hacer el mismo negocio que se hacía cuando tenía todo. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, hacia un encargo, como diríamos, que lo ponga en su caja fuerte, diríamos hoy día, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, y si el ladrón fuere hallado, ¿pagará cuánto? Pagará el doble. Usted le encargó a su amigo, por decir algo, 100 millones de pesos en barras de oro, y otro supo lo que estaba haciendo su amigo, y se dejó caer una noche cuando el vecino que había prestado auxilio al otro vecino que se lo encargó, y ahora se lleva todas las barras de oro. ¿Cuánto tiene que pagar? Pagará el doble. ¿En cuánto apreciamos más o menos, por decir algo, en ese capital? Dijimos más o menos 100 millones de pesos. Tendría que pagar entonces el buen amigo 100 más 100, serían 200 millones de pesos. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes ajenos. No puedo decir, qué lástima, lo siento por el vecino, el amigo, que le robaron su dinero, lo que tal vez con tanto sacrificio, con tanto ahorro, llegó a reunir los 100 millones de pesos y ahora se los robaron. ¿Por qué? Porque Dios está de acuerdo con que la gente sea pobre, con lo que dicen por ahí, que el que es pobre, qué lástima. Pero los ricos que son ricos porque son ladrones. No es tanta verdad eso si usted examina. Hay mucha gente que son pobres porque les gusta pasarlo bien, les gusta farrear, les gusta vivir de fiesta en fiesta y cosas por el estilo. Aquí un ladrón se apodera de lo que le costó tanto ahorro, tanto tiempo ahorrar a alguien que quería tener para hacer un negocio
que pudiera darle mejor pasar a su familia, tal vez progresar, dar trabajo a otros amigos y cosas por el estilo. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido las manos en los bienes ajenos. Si resulta que tenía una buena escapatoria con lo que había inventado y ahora presentado ante los jueces, y los jueces descubren que él metió las manos, entonces ¿qué va a suceder? En toda clase de fraude, sobre bueyes, sobre asnos, sobre ovejas, sobre vestidos, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Mi estimado, en nuestras iglesias evangélicas sucede algo muy especial. Hay mucha gente que han tenido mala fama, han tenido mala vida. Juan Pérez, en los tiempos de la Unidad Popular, cuando asaltaron a Pérez Sujovic y estaba cayendo del auto hacia afuera, por si acaso no estuviera con peligro de muerte, Juan Pérez lo remató disparando con su pistola a Pérez Sujovic varios tiros más. Pero este hombre fue más tarde a una comisaría de investigaciones y se acusó de varios crímenes y varios asaltos que había hecho. Entonces, que está de guardia, dice, señor Pérez, pero usted viene solo. A usted no lo acusa nadie, así que váyase tranquilo. Él dice, no me voy tranquilo porque ya lo he hecho muchas veces. Y hay una señora que cada vez, antes que yo vaya a hacer las maldades, esa señora me dice que yo debo dejar de hacer eso. Y nosotros a esa señora le llamamos la bruja. Esa señora asiste a una iglesia evangélica. Y hoy me dijo que tenga cuidado porque hoy me iban a matar. Y yo dije que estate tranquila nomás, vieja bruja, porque no me va a pasar nada. Fueron a hacer el asalto del banco y entonces le pegaron un tiro en el costado izquierdo. ¿Y sabe lo que sucedió? Juan Pérez se fue de espaldas al suelo y pensó que esa bala era de un grueso calibre y le había hecho pedazo el corazón tal vez. ¿Cómo saber si el corazón está sano o no? Y resulta que comenzó a investigar, no salía sangre. ¿Cómo es que una bala tal vez lo atravesó y no había sangre? Cuando llegó a su casa, se quitó la chaqueta, se quitó la camisa y se revisó, se miró en el espejo por la espalda. En la espalda tampoco había herida. Entonces, ¿y qué sería lo que pasó entonces? Entonces volvió a la camisa. Y en la camisa, ese día, metió un Nuevo Testamento de estos de bolsillo que regalan los hermanos Gedeones. Esta organización mundial que es de profesionales evangélicos. Imprimen miles y miles de testamentos, tanto de bolsillo como más grandes también. Y entonces esta señora, a la cual él llamaba la bruja, le dijo, toma este librito te va a salvar la vida. Y él pensó, ¿y cómo este librito me va a salvar la vida? En todo caso, para no ser descortés con la señora, tomó el Nuevo Testamento y lo puso en el bolsillo de su camisa. Cuando por fin dio con el testamento en el libro de los Salmos, la bala llegó hasta el Salmo 91. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Entonces dice, entonces
esta vieja bruja tenía razón, que este testamento, este librito, me iba a salvar la vida. En eso llegó un colega de aquel que estaba de guardia y se encuentra con el dilema que tenía el de la PDI que estaba de guardia. Y le dice el de la PDI que está de guardia, este señor viene acusándose que le ha hecho muchos asaltos y hoy ayudó a rematar a Pérez Sujovich y después hizo un asalto en el banco fulano de tal. Y entonces viene para que lo tomemos preso. Pero no hay nadie que lo acuse. Entonces el que va llegando lo dice, bueno, si él se está acusando, él mismo servirá de testigo. Así que haz el parte y déjalo preso. Lo dejó preso y entonces lo más cercano que había en tiempo lo juzgaron. Y tenía un número bastante importante de delitos que había cometido. En tiempo de la Unidad Popular no era problema. ¿Por qué? Porque a la gente que robaba, ese era porque eran pobres. Y había que robarle a los ricos porque los ricos eran ladrones. Y Juan Pérez no estaba de acuerdo con esa definición. Sin embargo, él acusó a su pandilla. Y la pandilla entonces tuvo algo que decir. Y lo que tenía que decir era que todos ellos habían hecho un asalto. Asalto tras asalto, tras asalto, tras asalto. ¿Qué sucedió? Lo sentenciaron y fueron a parar todos al mismo lugar. Y entonces, ¿qué es lo que sucedía? Cuando fueron presentados en el mismo día, había una reunión en la penitenciaría. Y dice, bueno, ustedes van a ir tantos para el lado izquierdo y otros tantos vamos a quedar para el lado derecho. Cuando el predicador diga algo que guste o no guste, los de izquierda van a decir aleluya. Y 5 minutos más tarde, los del lado derecho van a decir gloria a Dios. Y así vamos a estar hasta que termine la predicación. Entonces, cuando terminó la predicación y terminó el culto, preguntaron si ellos eran hermanos en la fe. Entonces dice que no, que se pusieron de acuerdo para hacer eso. Juan Pérez recibió al Señor estando en la penitenciaría. Muchos de sus compañeros lo hicieron también. Estaba sentenciado a perpetuidad en la cárcel. Sin embargo, no cumplió la perpetua. ¿Qué hizo entonces? A los 22 años le dijeron a Juan Pérez que se vaya por su intachable conducta, y entonces tomó su maletín, tomó su Biblia y comenzó a predicar a las calles. Comenzó a visitar de pueblo en pueblo. Hace muchos años que perdí la pista de Juan Pérez, pero así como Juan Pérez han habido otros que han hecho otro tipo de delincuencias. Sin embargo, están muchos de ellos en nuestras iglesias y son honorables personas a quienes permitieron ellos que el Señor haga un cambio en sus vidas. Y yo creo que tú, amigo oyente, eres uno de aquellos que debes presentarte ante el Señor para que el Señor haga los cambios que tienen que hacer. Mis amados hermanos, quisiera ir terminando, pero antes tengo que decir algunas cosas más. Que toda clase de fraude sobre buey, asno, oveja, sobre vestido, sobre toda clase de pérdidas, cuando alguno dijere, esto es mío, a causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere atropellado, o fuere llevado sin saberlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si lo hubiere sido hurtado,
resarcidará a su dueño, es decir, le recompensará por todo lo que ese hombre había perdido. Mis amados, ¿qué puede decir usted hoy? ¿Que Dios es justo o que Dios es injusto? Nunca nadie ha podido comprobar que Dios sea injusto. Dios sigue siendo justo. Y para que nosotros heredemos esa justicia, es que permitió que su Hijo, justo, santo, bueno, intachable en todo orden de cosas, permitió que diera su vida para que yo, alguien que había vivido una vida disoluta, cuando llegue el mensaje a mi corazón, yo lo recibiera como mi Salvador. Muchos cientos, muchos miles en el mundo, millones en el mundo, han hecho lo mismo. ¿Y qué sucede hoy con ellos? Son honorables personas y algunos están ayudando a gobernar en los gobiernos del mundo. Otros están ayudando a que la delincuencia sea desarraigada. Mi amado, si Dios nos da la vida y la salud, nos volveremos a encontrar. Pero sabe, antes de terminar, ¿qué es lo que quiero decirle? Que no deje pasar el tiempo. Que te arrepientas si eres alguien que reconoce que ha hecho mal delante del mundo y que no ha sido un hombre honrado, que no ha sido una mujer honrada. Hazlo ahora. Arrepiéntete y dile al Señor que te reciba y que borre todos tus pecados con la sangre de Cristo y te comprometes a respetarlo a partir de este día. Si Dios nos da vida y salud, nos volveremos a ver. ¿Cuándo? No lo sé. Pero yo, mientras pueda, y estos hermanos en la fe me necesiten, apareceré por acá de nuevo. Muchas gracias por su atención, estimados oyentes. Y Dios les bendiga y nos volveremos a ver según el tiempo de Dios y según la gracia de Dios. Dios les bendiga. Hasta pronto.